En el presente video se abordará el estudio del procedimiento para insertar una imagen satelital georreferenciada en ArchiCAD y utilizarla como base para la digitalización de un sector urbano. Este procedimiento resultará particularmente útil para los alumnos que están desarrollando este año el concurso Inspirelli de la Embajada de República Checa en Addis Ababa, Etiopía, por lo que desarrollaremos el ejemplo con la información de este concurso. ArchiCAD disponía en versiones anteriores una función para conectar directamente con Google Earth, pero fue discontinuada por razones que desconozco. Por este motivo y ante la ausencia de una vía directa, el proceso se realizará como importación de un archivo de SketchUp que contenga la foto georreferenciada. Iniciaremos la demostración en SketchUp Profesional, dado que la versión gratuita no incluye las funcionalidades necesarias. Limpiaremos el archivo de toda geometría borrando la figura de Stacy y ejecutaremos el comando archivo, geolocalización, añadir localización. Navegaremos gráficamente hasta la ubicación del terreno en Etiopía, en la capital de Etiopía. Y utilizando los controles que se habilitan cuando uno selecciona seleccionar región, enmarcaremos el área que deseamos capturar. Presionando el botón de tomar, confirmamos la selección y SketchUp inserta la imagen. Podemos observar en la estructura de capas que se han creado dos capas: Location Snapshot, que se puede traducir como foto instantánea de la localización y que contiene la imagen que tenemos visible en pantalla, y Location Terrain, que podemos traducir como terreno de la ubicación, que es una malla con la forma de la topografía del lugar. Si el terreno estuviese en un relieve más marcado, esto aparecería con más claridad. Dejaremos activo el snapshot y guardaremos el archivo de SketchUp con un nombre representativo. Crearemos un proyecto nuevo usando el valor por defecto tanto en plantilla como en perfil. Es una buena práctica, inmediatamente después de la creación del proyecto, asignarle un nombre representativo y almacenarlo en una ubicación apropiada. Guardaremos el proyecto con el nombre sitio. A diferencia de otros sistemas, ArchiCAD requiere que algunas operaciones de importación y exportación se realicen desde ciertas vistas. En particular, la inserción de un archivo de SketchUp requiere el uso del comando combinar, ejecutado sobre la vista de planta. Verifiquemos que estemos en la vista de planta y ejecutaremos archivo, interoperabilidad, combinar. Navegamos hasta la ubicación del archivo del terreno y seleccionamos abrir. ArchiCAD nos informa que el presente proyecto ya tiene información de ubicación y que la misma difiere de la del archivo que se desea combinar. Optaremos por la primera opción, que permite reconfigurar el proyecto de ArchiCAD con los datos del archivo de SketchUp. ArchiCAD solicita el punto de inserción. Para preservar la ubicación original, debemos seleccionar el origen de coordenadas de ArchiCAD, indicado con una X en pantalla. Para visibilizar la totalidad de la imagen, ejecutaremos optimizar. La virtud del procedimiento seguido, comparado con la mera inserción de una imagen, reside en que hemos producido la georreferenciación del proyecto, es decir, el sistema de coordenadas del proyecto coincide con la realidad y por ende la foto satelital que hemos insertado está en escala real y puede digitalizarse para reproducir fielmente el sitio. Haremos una prueba que demuestra este hecho.
Para averiguar la ubicación del proyecto, podemos hacer un clic derecho sobre el nombre del proyecto en el nodo superior del navegador. Y de la ventana contextual emergente seleccionar Ubicación del proyecto. Esta ventana nos informa la ubicación en coordenadas geográficas del origen del proyecto. En este caso se trata de latitud 9 grados 0 minuto norte y longitud 38 grados 47 minutos este. Este punto se corresponde con el origen del proyecto que podemos ubicar en esta posición. Si en la ventana de ubicación del proyecto presionamos el botón Mostrar en Google Maps, ArchiCAD abrirá una ventana del navegador de Internet con Google Maps y le pasará las coordenadas de ubicación del origen, como se puede leer en pantalla, y que está gráficamente representada en la ubicación del símbolo de posición en rojo. Podemos conmutar para ver la ubicación del origen del proyecto acá, prácticamente en el medio del terreno, y se corresponde con la ubicación indicada en Google Maps. También podemos ver esta información en forma de imagen. Cuando ArchiCAD importa el archivo de SketchUp, agrupa las dos imágenes que hemos visto estaban en SketchUp, terreno e instantánea, en un solo objeto GDL. Podemos comparar con aproximación conceptual los objetos GDL de ArchiCAD con los bloques de AutoCAD o los componentes de SketchUp, es decir, agrupamiento de entidades que conforman un objeto gráfico y que en general se insertan y manipulan como un todo unitario. Los objetos GDL, Graphic Description Language, se almacenan en la biblioteca de ArchiCAD, existiendo la biblioteca estándar con los objetos con que viene ArchiCAD por defecto, puertas, ventanas, etc., y la biblioteca incrustada, que contendrá los objetos que, como el presente, son creados en casos particulares. Si hacemos un doble clic sobre la herramienta objeto, en la parte izquierda podemos navegar por la estructura de árbol de la biblioteca y acá veremos la biblioteca vinculada, que corresponde a la biblioteca estándar, y la biblioteca incrustada, que contiene el objeto terreno. Si activamos la flecha de selección y seleccionamos la imagen y hacemos clic en el botón Diálogo de definiciones del cuadro Info, abriremos una ventana que nos permite ajustar todos los parámetros asociados al objeto y en particular la visibilidad de las dos imágenes. Podemos navegar por las diferentes pestañas, en este caso en la pestaña Definiciones personalizadas podemos ver que aparecen las dos capas que estaban en SketchUp con los nombres terreno e instantánea. Vamos a activar las dos para demostrar que están las dos imágenes. Vamos a conmutar a la vista en 3D. Se puede observar que están las dos imágenes insertas. En algunos casos podría darse que el plano de edición esté activado, lo cual generaría una sombra azul que puede interferir en la visibilidad. La visibilidad de este plano de trabajo puede activarse con el comando Visualización plano de edición. Advierta que en la parte inferior de la caja aparece la capa en la cual fue insertada el objeto. Hemos explicado que ArchiCAD administra las capas en forma diferente que los otros sistemas que ustedes han estudiado, AutoCAD y SketchUp. En estos el usuario debe seleccionar antes del modelado las capas a las cuales se le asignarán los objetos creados. A diferencia de estos sistemas, ArchiCAD posee un conjunto de capas predefinidas que gestiona automáticamente asignando objetos a capas según criterios predefinidos. Esto no significa que no podamos tomar control de las capas, en particular cuando el resultado así lo requiere.
En este caso es obvio que el nombre de esta capa resulta inapropiada para identificar su contenido. Por este motivo crearemos una nueva capa con un nombre más representativo y asignaremos el objeto de la imagen a la misma. Abriremos el comando capas. Se puede advertir que ArchiCAD asigna códigos de prefijos para organizar las capas. Utilizaremos un criterio similar y a la capa a crear le asignaremos el prefijo DIG por digitalización y el nombre imagen SketchUp. Presionamos el botón de nuevo, en el nombre ingresamos DIG, OK, presionamos el botón de OK, seleccionamos la imagen, vamos a reconfigurar para que aparezca únicamente la instantánea y ya sea utilizando la ventana de propiedades o simplemente las capas del cuadro info, vamos a cambiar la capa de la imagen a imagen SketchUp. Advierta que cuando cambiamos nuevamente a planta baja, la imagen desaparece. Ocurre que ArchiCAD permite configurar diferentes estados de visibilidad de las capas en cada una de las vistas o pestañas, algo similar a los viewports de AutoCAD. Cuando creamos una capa nueva, la misma se incorpora con el estado de no visible en las ventanas no activas. Por este motivo, al cambiar a la vista de planta, desaparece la imagen, porque la nueva capa creada, imagen SketchUp, se configura por defecto en estado no visible en las ventanas no activas. Para ver la imagen deberemos encender la capa. Trabajar en la digitalización de la imagen sobre la misma imagen puede resultar un trabajo engorroso. Las líneas tendrán a confundirse con la imagen de fondo y se complicarán las operaciones de selección. Para simplificar el trabajo de digitalización, se sugiere la utilización de una hoja de trabajo independiente, sobre la cual proyectar la imagen como trazado de referencia. Una hoja de trabajo independiente es una vista 2D separada del modelo 3D, en donde podemos trabajar sin que estos gráficos se mezclen con el modelo principal. Se utilizan para dibujos auxiliares o en modelos 2D que son independientes del modelo principal, como en este caso el plano del sitio. Para crear una hoja de trabajo, debemos seleccionar el nodo Hojas de trabajo del navegador y haciendo un clic derecho del menú contextual emergente, seleccionar Nueva hoja de trabajo independiente. El código de identificación lo vamos a dejar por defecto. Esto vamos a dejar que lo administre siempre ArchiCAD. Y como nombre vamos a ingresar digitalización del sitio. Presionamos el botón de crear. Advierta que ArchiCAD conmuta a la nueva hoja de trabajo independiente, perdiendo la visibilidad de la imagen satelital. Para ver esta imagen sin que la misma participe como entidad de la hoja de trabajo actual, vamos a utilizar una herramienta denominada trazado de referencia, que permite proyectar una vista cualquiera en la actual. Para activar el trazado de referencia se debe seleccionar la vista que se quiere proyectar, en este caso planta baja, realizar un clic derecho y del menú contextual emergente seleccionar mostrar como trazado de referencia. Ejecutamos el comando optimizar para ver toda la imagen. El trazado de referencia se puede activar o desactivar con el botón trazar. Y las condiciones de visibilidad se pueden controlar desde la ventana trazar y referenciar. Desde esta ventana podemos controlar el color del trazado. Esta es referencia y este es activo, se refiere a los dibujos que yo tengo en la ventana. En referencia yo puedo elegir un color para el trazado, puedo elegir un nivel de transparencia y también puedo elegir la posición, rotación, etc. Dado que queremos preservar la georreferenciación, no utilizaremos los comandos para cambiar su posición. Para simplificar el trabajo de digitalización, activaremos el uso del color real de la imagen y le asignaremos un cierto grado de transparencia para simplificar la visibilidad de los gráficos que se dibujen encima de la imagen.
Antes de proceder a la digitalización, crearemos un conjunto de capas para organizar el dibujo. Estas capas las definimos según el tipo de elementos que vamos a digitalizar. Queda a criterio del alumno la estructura de capas a utilizar, pero se sugiere como base la utilización de una capa para calles, una capa para edificios existentes y otra capa para el terreno. Vamos a crear las capas. Le vamos a asignar el prefijo dig. Para digitalizar la imagen sugerimos utilizar el comando polilínea, eventualmente el comando línea, y al final, si se quiere dar algún toque de color o algún tipo de expresión, utilizar el comando trama. Como ya se ha explicado, el procedimiento general de creación de objetos implica primero la ejecución del comando con un doble clic para abrir la ventana de configuración de parámetros, configurar los parámetros, seleccionar el método geométrico y producir el ingreso de datos. Repasemos este procedimiento para el comando polilínea. Realizando un doble clic sobre polilínea se abre la caja de diálogo. Todas las cajas de diálogo están organizadas en pestañas por grupos de afinidad. En este caso únicamente nos interesa la primera pestaña, donde tenemos la definición del tipo de línea, la definición de la pluma, cómo se aplica el tipo de línea en los quiebres, terminaciones en los extremos de la polilínea y la capa por defecto. Como métodos geométricos tenemos la poligonal, que es dibujar un polígono irregular, rectangular, que dibuja un rectángulo, y rectangular girada. Veremos un ejemplo del procedimiento para la digitalización del terreno. Ejecutamos el comando polilínea con doble clic. Vamos a seleccionar como tipo de línea una de punto y trazo. Vamos a cambiar las capas a digitalización terreno. Presionamos el botón de OK y vamos a proceder a digitalizar lo que es el terreno propiamente dicho. La digitalización implica calcar la posición aproximada en pantalla del polígono del terreno. Vamos a hacerlo en forma muy aproximada, ya que esto es un ejemplo demostrativo. Vamos a elegir como método geométrico poligonal y procedemos con la digitalización. Advierta que en algunos casos puede resultar incómodo tener activado las líneas y ejes de coacción, porque en general tienden a llevarnos el cursor a ciertas posiciones ortogonales o preestablecidas. Si nos resultase molesto eso, podemos desactivarlo haciendo un clic sobre puntos y guía de coacción y el informador. Puede advertir que el tipo de línea es muy pequeño para el dibujo, pero en realidad el problema que estamos observando no es un problema de la escala del tipo de línea, sino de la escala del dibujo. Hay ciertos parámetros en ArchiCAD, como el tipo de línea, el espesor, que son sensibles a la escala. Como es probable que el presente gráfico se represente en una escala 500 o 1000 aproximadamente, vamos a disponer esa escala en pantalla para que los espesores de línea y los tipos de línea se ajusten a la escala indicada. Podemos continuar el ejemplo produciendo el trazado de las calles de la manzana que contiene el terreno. Ejecutamos polilínea, cambiamos al tipo de línea continuo, vamos a cambiar la capa a calles y vamos a proceder con la digitalización
se puede observar que la calidad de la imagen es bastante mala, no hay buen nivel de detalles. Pero dado que esto es demostrativo, no vamos a hacernos problema por eso. Advierta que cuando voy a cerrar el polígono, ArchiCAD me indica que estoy sobre el punto inicial con el icono del lápiz negro. Continuaremos la demostración graficando algunos de los edificios. En este caso, vamos a dejar línea sólida y vamos a cambiar a edificios existentes. Vamos a cambiar el método geométrico. Podríamos utilizar para digitalizar estos edificios el rectángulo girado. Entonces puedo indicar uno de los lados y proyectar el rectángulo. Advierta que en este tipo de imágenes que tienen un cierto desfasaje en la perspectiva, hay que tener cuidado sobre qué plano se está digitalizando. En este caso del edificio, resulta evidente que en realidad si quisiéramos digitalizar la planta deberíamos mover este rectángulo a esta posición, porque esa es la posición en planta. Nosotros debemos tratar de realizar la digitalización sobre un mismo plano. Sin embargo, los efectos demostrativos vamos a dejarlo en la posición que estaba. Supongamos que quisiéramos resaltar los bordes de los edificios con un tipo de pluma más grueso. Podemos seleccionar el polígono y dentro del conjunto de plumas presionar. Fíjense que arriba a la izquierda se indica el espesor en milímetros y a la derecha hay un texto que identifica el uso que le da ArchiCAD a esa posición de la paleta. Podemos buscar algo en negro que tenga un poco más de espesor, por ejemplo este que está acá, 0,35 milímetros. Sin embargo, si nos acercamos al dibujo veremos que no se ha producido el cambio del espesor. Lo que ocurre es que la visibilidad del gráfico se puede dar en dos formas. Una que es simplificada, donde ArchiCAD grafica todas las líneas en vistas finas y las líneas en cortes reforzadas. O la segunda opción, donde el usuario puede seleccionar ver los espesores de línea, los espesores reales. Esto se configura en ver, opciones de visualización, grosor real de línea. Si uno se acerca un poco más puede ver la diferencia entre el 0,35 y la línea finita. Continuaremos repasando algunas opciones útiles para la digitalización, algunos comandos útiles de digitalización. Si quisiéramos hacer una polilínea abierta, podríamos empezar a marcar los puntos y donde queremos detener la polilínea hacer un doble clic. O en su defecto, hacer un clic derecho y del menú contextual emergente la opción OK. Existen también procedimientos de edición muy útiles. Para editar un objeto lo que tenemos que hacer es seleccionar el comando flecha y seleccionarlo. Un nuevo clic sobre alguno de sus elementos, en este caso nodos o aristas, abrirá una paleta con el conjunto de comandos de edición disponibles. En este caso, por defecto, insertar un nodo, que podría ser recto curvo, y que podría controlar yo con la tangente. Podría realizar el desplazamiento de una cara. Podría realizar un desplazamiento de todo el perímetro hacia adentro o hacia afuera. Puedo realizar el movimiento de toda la figura, el giro de la figura. Puedo realizar un espejado de la figura. O puedo realizar copias múltiples de la figura con la ventana de multiplicar. Si el clic se realiza sobre un nodo, las opciones son levemente diferentes.
Puedo, por ejemplo, mover el nodo. Puedo también redondearlo. Supongamos que ingresemos 10 metros. Puedo producir un desplazamiento interior o exterior, o mover, girar, espejar o realizar copias múltiples del objeto. Otros comandos útiles son los que aparecen acá en pantalla. Si quisiésemos recortar alguna figura, podemos utilizar el comando recortar. Seleccionamos el objeto recortar y el objeto se recorta sobre la línea que lo intersecta. Esto se puede realizar también presionando simplemente la tecla control. Al presionar la tecla control se habilita la herramienta tijera. Otro comando de utilidad es el comando ajustar, que me permite extender ciertos objetos hasta una línea que yo defina. Repitamos, selecciono un objeto, utilizo el comando ajustar, dibujo una línea y se produce la extensión hasta ese punto. Si selecciono esos dos objetos, cuando ejecute el comando ajustar, los dos se extenderán hasta la posición de la línea. El comando dividir me permite dividir objetos. Por ejemplo, indico quiero dividir a partir de esta línea y quedarme con este costado. Entonces divide y me deja preseleccionado el costado que yo indico. Repitamos. Para la digitalización de contornos complejos se puede utilizar la herramienta varita mágica. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto acá, otro objeto acá, y queremos capturar el cuadrante del círculo. Modelarlo como polilínea puede resultar un poco complejo por la necesidad de ajustar los ángulos de las tangentes, etc. En forma simplificada, hay un comando que permite que ArchiCAD detecte el perímetro de cierre de la figura. Si uno selecciona, por ejemplo, el comando polilínea y presiona la barra espaciadora, podrán ver que aparece una varita mágica. Y esa varita mágica va autodetectando el perímetro. Entonces, si yo hago clic sobre el interior, generar ese polígono detectando los bordes. Esto se puede utilizar en combinación con el comando trama para la etapa final del modelado para rellenar con texturas algunas áreas. Como por ejemplo para rellenar con alguna trama algún polígono grande, por ejemplo la manzana. Esto se puede configurar. Podemos cambiar el tipo de trama. Obviamente hay que ver las diferentes escalas de trama. Advierta también que, como se indicó en el video de gráficos 2D, ArchiCAD tiene pluma de dibujo y pluma de fondo. Si queremos dejar la pluma de fondo transparente, elegimos el icono de Phi. Por último, y para superar el problema de la baja calidad de las imágenes satelitales que provee SketchUp, veremos un procedimiento para descargar imágenes en mejor calidad y posteriormente insertarla en ArchiCAD coordinando la posición con la foto georreferenciada. Para generar una imagen de mejor calidad podemos utilizar Google Earth Pro, que es una aplicación que se puede descargar gratuitamente. Vamos a navegar hasta la ubicación del terreno. Vamos a asegurarnos que estemos en una vista plana y con un doble clic sobre el norte vamos
ajustar que el norte esté perfectamente en la vertical. Pedimos archivo, guardar, imagen. Acá aparece un pequeño desplegable que nos permite seleccionar el nivel de calidad. Y vamos a seleccionar guardar imagen. La vamos a ubicar en el escritorio. Con el nombre imagen HD. Volvemos a ArchiCAD. Vamos a generar una nueva hoja de trabajo. Le vamos a poner el nombre imagen HD. En esta ubicación vamos a insertar la imagen que acabamos de descargar. Contenido externo. Colocar dibujo externo. Navegamos hasta la ubicación de la imagen. La seleccionamos y la insertamos. En realidad la posición de inserción da lo mismo porque vamos a tener que después cambiar la escala y la posición para sincronizarla con la imagen georreferenciada. Pueden advertir que el nivel de calidad es mucho mejor, aunque obviamente sigue teniendo algunos problemas como la perspectiva. Sin embargo, este procedimiento lo pueden utilizar para insertar y sincronizar la ortofoto disponible en el sitio del concurso. Para sincronizar la posición y escala, vamos a producir un trazado de referencia de la imagen georreferenciada sobre la actual, haciendo un clic derecho sobre planta baja, mostrar como trazado de referencia. Vamos a mover circunstancialmente esta imagen al costado. Vamos a activar la vista en color y sin transparencia. Y lo que necesitamos hacer es mover esta imagen desde un punto conocido en esta imagen a este punto conocido y en segundo lugar modificar la escala de esta imagen para que coincida con la de esta. Una forma simplificada de hacer esto podría ser tomar una medida en esta imagen que pueda ser tomada en esta imagen también, dividir ambas medidas y encontrar el factor de escala a la cual hay que afectar la imagen pequeña para que se convierta en la imagen grande. Podríamos utilizar como puntos de referencia, por ejemplo, mientras más grande sea la distancia que tomemos y más espaciada va a ser más precisa el cálculo, podríamos tomar como punto extremo esta ubicación que se corresponde con esta ubicación, esta arista, y podríamos tomar esta ubicación de este terreno que tenemos presente en las dos imágenes. Entonces, si tomamos la medida acá, desde acá hasta este punto, medimos 1264. Presionamos la tecla escape, 1264. Vamos a realizar la medición en la imagen chica desde este punto hasta este punto, 69,68. Presionamos escape. (1264 en 69,68). Vamos a obtener una relación de 18,14. Esto significa que esta imagen pequeña la debo afectar a una escala (1814). Ahora vamos a proceder a mover esta imagen. Vamos a seleccionar, vamos a utilizar el comando edición, mover, arrastrar
Vamos a tomar como referencia este punto y lo vamos a aplicar sobre el punto correspondiente de la otra imagen. Obviamente podemos controlar usando estas herramientas, por ejemplo esta que está acá, que nos permite comparar si efectivamente están posicionadas en ambos sentidos, o incluso podríamos utilizar aumentar la transparencia de la imagen superior para ver si está coincidiendo. Dejamos para los alumnos el ajuste final. Una vez instalada y sincronizadas ambas imágenes, podemos realizar la digitalización ya no desde la imagen de planta, sino de la imagen que hemos insertado. Lo que podemos hacer es, seleccionamos la nueva imagen, mostrar como trazado de referencia, y se cambia la imagen a la nueva, donde sí tenemos un nivel de detalle mayor.